el día de hoy con ustedes compartiendo un poco más, ¿no?, de la experiencia virtual del curso de geografía. Espero que las actividades que se vayan a desarrollar el día de hoy también puedan cumplir con los objetivos planteados y, ¿por qué no apuntar algo más, profundizar un poco más en los puntos? Entonces, sin preámbulos, ¿no?, entramos de lleno a desarrollar el tema de atmósfera y problema de contaminación, pero dándote algunos puntos que pueden ser necesarios, hasta obligatorios, ¿no?, para el tema. Lo primero, hay que dividir y desglosar el capítulo, ¿te parece? En la primera parte tenemos que ver cuestiones estrictamente generales. ¿Qué quiere decir esto? De la atmósfera, propiamente la atmósfera y su comportamiento, sus características. En la segunda parte ya tendremos que enfocarnos específicamente en la problemática que hoy en día viene presentándote la atmósfera. Entonces, nuestro punto principal se centra en la segunda parte. ¿Qué vamos a considerar en problema de contaminación? Bueno, nos vamos a enfocar también en dos problemas. Primero, en el problema de la degradación de la capa de ozono, con ese término, por si acaso. Y segundo, estaríamos hablando ya del calentamiento global. Pero asumo que la mayoría dirá, pero eso del calentamiento global ya lo conocemos, ¿no?, que consiste en el incremento de la temperatura y que el hombre es el responsable. Sí, probablemente ese es el punto de partida, pero hay que considerar también que el tema tiene un antecedente, tiene un punto inicial a partir del cuándo podemos hablar de este problema de carácter ambiental. Tiene también por ahí elementos que van a interactuar, van a generar la condición de la problemática. Y estos ya son muy estudiados, entonces hay que determinar también cuáles son. Y por último, no solamente quedarnos con el problema, ¿no?, sino que hay que desarrollar pues la estrategia y la manera de cómo podría darse solución real a este problema. Dirás, ¿protocolo de Kioto? Probablemente sí, pero recuerda que el protocolo de Kioto ya para el año 2020 cumplía con una condición y una característica. Entonces, la idea es nutrirnos dentro de ese campo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué objetivos nos tenemos que plantear para la presente actividad? Así, concreto y directo, ¿no? Cuando hablamos de objetivos, primero, estructura de la atmósfera. Igual, muchos chicos, en un anual me pasa, casi siempre me dicen, no, pero esto ya se conoce: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exósfera. Es válido, es muy válido, pero no es la única manera de clasificar a las capas que tenemos en la atmósfera. Existen diferentes lineamientos. Hoy día lo que tenemos que hacer es diferenciar cuando me hablan de una estructura química, cuando me hablan de una estructura electromagnética, cuando me hablan de una estructura térmica. Entonces nuestro objetivo se enfoca en ello. Ese es el objetivo número uno que tenemos que considerar, ¿no? Lo segundo, ya creo que es más práctico establecer una diferenciación entre el efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, creo que ya tenemos la idea nosotros. Hablamos de efecto invernadero como un proceso natural, hablamos del calentamiento global como un proceso que hoy en día ha sido acelerado por el hombre. Lo diferenciamos, ¿no?, natural, humano, por ahí. Pero si vamos a ir algo más, tendríamos que considerar dónde ocurre este efecto invernadero, por qué ocurre, quiénes son los agentes causantes en un primer momento. Un poco más, vamos a ampliar un poco más el panorama. Y ahí lo último tiene que ver con un objetivo claro para hoy, al finalizar, que tú tengas una idea bien marcada, que no confundas problemas. Cuando yo te digo no confundas problemas es porque yo he notado que en muchos casos los jóvenes consideran al problema de la capa de ozono como una causa o como una consecuencia del calentamiento global. Es lo que me ha pasado y lo que me ha tocado vivir también en lo virtual, ¿no? Me han escrito, me han estado en el chat. Profe, la consecuencia del calentamiento global es la destrucción de la capa de ozono. Bueno, vamos a ver hoy día si eso es verdad o mentira, ¿no? Tenemos que tener esa idea bien clara. Otra idea que lo he leído en los chicos de Vallejo, no en tu caso, sino en Vallejo, es que consideran que debido al calentamiento global los problemas cancerígenos se están incrementando. Y básicamente el cáncer a la piel. Eso es lo que me han colocado, ¿no? Y vamos a ver si esto también es correcto
si es real o quizá estamos no entendiendo bien el tema y estamos confundiendo las cosas. Por ahí lo vamos a centrar. Y luego ya los problemas principales, ¿no? de contaminación, como te había mencionado. ¿Cuál es el contenido temático para el día de hoy? Mira, nutrido el tema, hablamos de la estructura general de la atmósfera, vamos a trabajar diferentes formas, diferentes capas. Acá te están hablando de las capas más importantes. Solamente en el caso del material, el que tú tienes en tu boletín digital, están hablando de la tropo y el estrato. Pero apuntamos, te dije algo más. Queremos conocer y cuál es la característica de la mesósfera, cuál es la característica también que tiene la termósfera, cuál es la característica de la exósfera. Bueno, vamos a desarrollar un poco más la parte teórica en las capas, si te parece, ¿no? Y la cuarta dice debilitamiento de la capa de ozono, causas, consecuencias, efecto invernadero, calentamiento global, consecuencias del calentamiento, protocolo. O sea, está bien nutrido el tema. Da para más, incluso esto lo puedes escuchar en internet, en conferencias en línea, tener libros digitales, es interesante. El tema, recuérdalo bien, no solamente te va a servir para el examen de admisión, eso sí quiero que quede claro. Los temas que se están desarrollando en cuestiones ambientales y ecológicas se están utilizando hoy en día como marco teórico en los primeros ciclos de preparación de la universidad para distintas carreras. En ingeniería, ecología y medio ambiente ya lo están tomando en cuenta y están hablando del calentamiento global. O sea que la información que tienes acá te va a servir y ya vas a llegar con ideas mucho más claras. Y te aseguro que tu profe en la universidad te va a decir, wow, este chico, ¿cómo sabe? Te va a decir. Porque se luce, ¿no? Con ideas bastante básicas. Entonces, lo vamos a orientar de esa manera. Bueno, ya tengo ya algunas preguntitas en el chat, me parece interesante, justamente con las aclaraciones que se están manejando. Y bueno, vamos a tratar de darle las respuestas, ¿no? A tus compañeros. Me estaban preguntando acerca si el calentamiento global tiene una relación con el cáncer a la piel. Podríamos decir que la relación no es directa. O sea, no es una relación directa. No es que el hecho de que la temperatura se haya incrementado ha hecho de que las personas tengan cáncer a la piel. No es una condición directa. ¿Por qué te digo esto? Porque este problema del cáncer a la piel se relaciona más con el ingreso de radiación ultravioleta. Y esa radiación ultravioleta es la que está ingresando con mayor fuerza y con mayor frecuencia en la capa de ozono. Y esa capa de ozono no se está destruyendo por el calentamiento global. Entonces, por ahí tienes que enfocarlo. O sea, no es una relación directa. ¿Es un problema atmosférico? Sí. ¿Es un problema ambiental? También. Pero no es que estén afectando los mismos tipos de radiación solar a las diferentes capas que tenemos en la Tierra. Ya. Otra pregunta muy interesante para iniciar el tema, ¿no? Me están preguntando acerca del exceso del dióxido de carbono en la troposfera. Sería la principal causa del efecto invernadero. Bueno, yo no lo veo así, ¿no? No lo veo. Lo que pasa es que hay que diferenciar bien el término. Uno es efecto invernadero y otro calentamiento global. En el caso del calentamiento global, sí podríamos decir que el principal agente causante y contaminante es el dióxido de carbono. El principal en el calentamiento global. En el caso del efecto invernadero, que es un proceso natural, podríamos decir que más bien el dióxido de carbono es necesario, porque gracias a ese dióxido de carbono se pueden llegar a regular las temperaturas de la Tierra. Entonces, por ahí la terminología. Bueno, ya nos adelantamos al tema. ¿Cuál es la diferencia entre calentamiento y cambio climático? Directa la diferencia. El calentamiento es el proceso que consiste en el incremento de la temperatura y el cambio climático es la consecuencia más importante del calentamiento global. Entonces, calentamiento como proceso y el cambio como consecuencia. Ya, buenas preguntas. Eso es clásico en tu semestral, pues, ¿no? Ya estaba extrañando esas preguntitas. A ver, esta imagen nos va a permitir entender mucho el contexto del tema en el cual nos estamos centrando el día de hoy. Mira, lo que plantea la imagen es basarte en dos momentos. ¿Está bien?
Cuando yo te digo en dos momentos es porque si tú miras la imagen superior, esta parte de aquí, la superior, expresa un lugar similar, ¿no? Similar al que se encuentra en la parte baja, o sea, en ubicación geográfica, ambos son del mismo lugar, pero que se han tomado en momentos distintos. Una de estas imágenes, esta de aquí arriba, la superior, es la que probablemente, pues, ¿no? Se ha tomado en este momento o también en épocas anteriores a la pandemia. Y esta imagen probablemente se ha dado, pues, durante la pandemia. Profe, pero acá dice diciembre, enero, y la pandemia fue en marzo, profe, o sea que está mal. Bueno, si tú contextualizas bien la idea, si tú lo relacionas correctamente con lo que ha pasado, te darás cuenta que la pandemia que tuvo su origen en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, se masificó y se comenzó a incrementar en casos a partir de los últimos meses del año. O sea, para China fue en diciembre, en enero, en esos meses del año. Claro que las alertas se dieron a nivel mundial con un tiempo posterior. O sea, que en diciembre y enero tú todavía estabas tranquilo, estabas feliz, estabas reventando tus cohetecitos ahí en Navidad y Año Nuevo. Incluso mirabas asombrado la construcción de esos grandes hospitales en 10 días que China nos estaba mostrando, pues, ¿no? Y la capacidad de respuesta que tenía China. Entonces, por ahí, vamos entrando a la idea. Entonces, ¿qué sucedió en China? Una de las principales acciones que se llevó a tomar cuando se desarrolla este proceso del COVID, ¿no? Esta pandemia, fue confinar a su población. ¿Y qué es eso de confinar? Lo que estamos viviendo hoy en día, encerrar a su población para que ésta no salga y no se contagie. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando en China confinan a la población en las diferentes ciudades que son industriales, confinan a la población, al no salir la población, pues las empresas, las industrias, los centros laborales dejaron de funcionar, dejaron de producir. Y de hecho, que mira, la acción inmediata que esto genera como respuesta al medio ambiente. Ya no produzco, ya mis máquinas no funcionan, no utilizo petróleo, no genero gases contaminantes, en otras palabras, ya no contamino. Entonces ya la contaminación, que China es uno de los países que tiene mayores problemas de contaminación a nivel mundial, comenzó a disminuir. Y al disminuir, mira, las temperaturas en China comenzaron a regularse. O sea, volvieron a la condición normal, a lo que ellos tenían antes de los procesos industriales. Incluso los cielos ahí más despejados. Y lo recordarás aquí también en el Perú. En marzo, abril, mayo, los cielos celestitos, animales que comenzaban a salir, pajaritos que estaban trinando en la calle con tranquilidad, porque el hombre no estaba afuera. Y eso mismo pasó también con China. La cantidad de gases que comenzaron a derivarse a la atmósfera disminuyeron considerablemente. Y esto permitió, mira, que la atmósfera se dé un respiro. Qué curioso, ¿no? Y qué término más raro, extraño de repente para nosotros, que la atmósfera se dé un respiro, pero volvió a la normalidad. Ya luego de eso, pues, ¿no? Cuando China vuelve a su normalidad, o sea, cuando ya nos genera el problema y ellos vuelven a su normalidad, nuevamente las empresas comienzan a funcionar, las industrias comienzan a producir gases tóxicos, los problemas de contaminación se incrementan y vuelven nuevamente a incrementar la cantidad de gases nocivos. Y eso está generando un problema, pues. O sea, acá ya te das cuenta de una idea, acá te das cuenta de una idea. Te das cuenta de que el responsable directo de este cambio no es la naturaleza. Y esa es una conclusión del tema, propiamente, sino que el responsable de todo lo que estamos viviendo hoy en día es el mismo ser humano. Eso es para tomar en cuenta y ese es nuestro punto de partida. Entonces, no vamos a considerar ni decir, ni creer, ni pensar de que es la naturaleza mala con el ser humano de que le está trayendo este problema, sino que nosotros los seres humanos no hemos tenido pues una concientización propia con el medio, una empatía con la naturaleza para poder cuidarla. Ahora, esto tiene varias aristas en el problema, pues, que es necesario el proceso también de producción, no lo negamos, porque eso también sostiene la economía. Que es necesario seguir produciendo también, pues, es necesario, porque esto puede generar puestos de trabajo y esto le puede generar ingreso a una familia. Pero, sin embargo,
esos niveles de producción, esos niveles de destrucción son superiores a los niveles de regeneración. Entonces, la concientización que se plantea es que se pueda adecuar, que se siga utilizando, sí, pero hay que buscar alternativas. En este caso, por ejemplo, si utilizan el petróleo y saben que el petróleo es altamente contaminante, entonces alternativas que podrían surgir, utilizar otras fuentes energéticas. Aquí entra la contradicción. ¿Y por qué no lo hacen si todo el mundo ya sabe? Lo que pasa es que cambiar tu fuente energética implica una mayor inversión. Y esa inversión tendría que ser también justificada por la producción que tú tienes. O sea, cambio todo esto siempre y cuando ganes. O sea, esa sería tu idea. ¿Y qué pasaría si no ganas? No, mejor me quedo con lo que tengo, pues. Y seguimos utilizando petróleo y seguimos contaminando. O sea, por ahí también va la condición, ¿no? Ahora bien, bueno, el problema ya lo tenemos. El problema ya lo tenemos y esta diapo también ya la tiene. O sea, ya hemos contextualizado la idea y lo hemos visto. Para considerar que el problema de calentamiento global que tenemos hoy en día tiene una génesis humana propiamente. O sea, ya es humano. El proceso ya hoy en día puede ser humano. Profe, ¿y por qué está que repite que puede ser humano, que ya sabemos que es humano? ¿Acaso el calentamiento global también puede ser natural? De hecho que sí. De hecho que sí, San Marcos también lo ha planteado en exámenes. El proceso del calentamiento global también puede ser un proceso geológico natural de la Tierra. O sea que la Tierra también se puede calentar. Pero lo que pasa es que dentro de esos procesos de calentamiento también, en su proceso geológico natural, la Tierra se puede terminar por enfriar. Calentamientos y enfriamientos naturales de la Tierra sin la presencia del ser humano. Recuerda tu clase de historia. En historia te mencionaron incluso que el ser humano, este hombre primitivo, pudo haber pasado de un continente a otro, el continente asiático al continente americano, cuando se formó un puente natural. Y ese puente natural que tú le llamas el estrecho de Bering, se formó a partir de un momento en el cual la Tierra sufrió una drástica disminución de temperatura, un enfriamiento global. La era de hielo, excelente, la glaciación de Wisconsin, la cuarta glaciación del mundo. Entonces, ahí va la idea, pues, ¿no? Y tu profe de historia también te lo va a aclarar. ¿Es la cuarta glaciación, profe? Sí. Entonces, si me dicen que ha sido la cuarta glaciación, es porque la Tierra 4 veces antes de que el hombre genere procesos industriales se ha ido enfriando. Y también ha habido momentos en los cuales la Tierra ha ido calentando. Entonces, no entiendo, profe, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que ese proceso normal o natural geológico de la Tierra se ha acelerado en tiempo. Y tú me das, no entiendo. A ver, en el caso de una persona, cualquiera que esté en el aula virtual, que el papá de repente haya sido detectado con problemas de diabetes. Tú sabes que por una condición genética esa diabetes puede ser transmitida o trasladada pues a uno de sus hijos. Ya, piña, eres tú. Te trasladaron esa condición a ti. Si te trasladan esa condición a ti, tú sabes que vas a convivir con esa diabetes. Sabes que en cualquier momento va a explotar esa diabetes. Tú sabes eso, eres consciente. Entonces, si eres consciente de que eso va a pasar, ¿qué deberías hacer? Yo creo que como es tu vida y es lógico, deberías de cuidarte. Evitar consumir azúcares en cantidad, evitar comer tu chocolate, ¿no? Claro, tomar medidas propiamente porque es tu vida y eso puede generar cambios en ti. Pero ¿qué pasaría si tú, inconsciente, irracional, comienzas a tomar cerveza, vino, no sé, comienzas a comerte tortas, tu triple leche, no sé, todo lo que quieras con dulce? Oye, sí, es rico, pero está alterando tu vida, pues. Y en algún momento el problema se estaría agudizando y poco a poco te está matando, pues. A eso vamos. Eso es lo que está pasando con el calentamiento global. Entonces, el proceso de calentamiento sí iba a llegar para la Tierra, pero no ahora. El proceso de calentamiento iba a llegar más adelante, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Y digo, en general, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos contaminado más rápido, hemos generado más gases y estamos acelerando el proceso, hemos adelantado ese proceso y hoy en día ya lo estamos viviendo. A eso va. Ahora, soluciones que se pueden plantear. En realidad, la solución puede surgir como un efecto cadena. Yo soy estoy convencido en que la solución puede ir en efecto cadena. ¿Cómo así? O sea, comenzar a concientizar desde los niños a las personas mayores, educación propiamente.
O sea, si vas con educación y vas concientizando a las personas, vas concientizando a un niño que debe de evitar hacer uso de tal y tal y tal cosa, yo creo que esto se va a masificar en todas las personas. O sea, no es solamente que un Estado coloque una ley, no se permite. Tú sabes que a la ley le sacamos la vuelta a nosotros. Ahorita estamos en pandemia, ¿qué nos dicen? Debemos utilizar nuestro cubreboca, ¿no? Debemos utilizar ahí distanciamiento. Sí, la ley está, pero ¿qué hace la gente? ¿Y eso por qué? Falta de educación, pues así, directo es falta de educación. Entonces acá también la educación ambiental debería ser principal. ¿Para qué? Para que todo en efecto cadena pueda llegar a alguna alternativa de solución. A eso vamos. Ahora bien, pero no quiero que reniegues tampoco con este punto. Hemos visto el problema, ya nos hemos adelantado. Ahora, vamos a la estructura que tiene la atmósfera. Mira, cuando hablamos de estructura, yo sé que la mayoría ya conoce la terminología: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exósfera. Eso es común, eso ya nosotros lo manejamos. Sin embargo, como estás en un ciclo donde el nivel de información es técnico también, debes de ir manejando otras terminologías. ¿Cómo así? Por ejemplo, no solamente centrarte en la tropo, estrato, meso, termo y exo, porque ese es un modelo de clasificación, ese es el modelo tradicional, ese es el modelo común que se utiliza hasta en los colegios, y ese es el modelo de propiedades térmicas. Entonces, en tu examen viene, ¿no? Capa de la atmósfera según su comportamiento térmico, según sus propiedades térmicas. O sea, todo lo que tenga que ver con temperatura, todos los términos que tienen que ver con temperatura, solamente van a jugar con tropo, estrato, meso, termo y exo. ¿Está bien? En una sola palabra, en una sola idea, ya hasta para que plagies. La palabrita guía, y eso siempre lo he mencionado a los chicos, es temte. O sea, eso es térmico, temte, térmico, temte, térmico, temte, y tu problema terminó. ¿Por qué temte, profe? Tropo, estrato, meso, termo y exo, y tu problema terminó. O sea, esas serían las capas que tiene la atmósfera en propiedades térmicas, en comportamiento térmico, en temperatura, como quieras. Estás hablando de 5 capas. Temte. Si la pregunta fuera cómo se clasifican las capas de la atmósfera según su composición química, ya la cosa cambia. Porque según composición química tú vas a manejar solamente 2 capas. Y me dirás, pero ¿cuáles son esas 2 capas? Ya, la primera capa se va a llamar la homosfera y la segunda capa se llama la heterosfera. O sea, esto es por composición química. Tú me dirás, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, primero acá estás hablando de características basadas en calor, en temperaturas, en térmico. Aquí estás hablando en función a los gases que la van a llegar a conformar. O sea, acá no estás hablando de los gases, acá estás hablando de los gases en composición química. Profe, a ver si le entiendo. Cuando yo hablo de los gases, para mí todos los gases son iguales. Es que en realidad no es así. Sí, pero profe, o sea, me dicen que un gas es un cuerpo liviano. Yo te creo, un gas es un cuerpo liviano, pero no todos los gases tienen la misma característica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener gases pesados y puedo tener gases livianos. Hay diferencias en los gases. Entonces, si tengo diferencias, por lógica, mira, dime tú, por lógica, si yo sé que tengo 2 capas, tengo 2 capitas, y dentro de esas 2 capitas que tengo acá, tengo homo y tengo hetero, y me están diciendo que tiene que ver con los gases que la conforman, y te estoy diciendo que los gases pueden ser pesados y pueden ser livianos, ¿dónde crees tú que se pueden encontrar esos gases de característica pesada? La piensas, miras y automáticamente das respuesta. Homo. Ahí, profe. Yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos gases se encontrarían en ese lugar? ¿Por qué no se encuentran arriba? ¿Por qué esos gases pesados tienen que estar ahí? Sencillo. Y la respuesta solamente tiene una idea, una palabra. ¿Cuál es la palabra? Gravedad. Nada más. Excelente. Gravedad. Y ahí quedó. Lo que pasa es que al tener mayor peso también la gravedad tiene mayor influencia en esos gases y los retiene. Profe, y a propósito, ¿y cuáles serían esos gases importantes en cantidad que se van a encontrar en esa atmósfera? Dale, Lucía, es correcto lo que escribes. Es muy correcto. Los gases que se van a encontrar en mayor cantidad, si son pesados, son, ¿te acuerdas? Lucía me dice, no. ¿Te acuerdas? Lucía me dice que no. Alexi me dice, no, ya está suficiente. Porque son esos gases. No. Nitrógeno y oxígeno, nada más. Queda, o sea, esos son los más abundantes. Con eso no te estoy diciendo que solamente aquí se va a encontrar, ¿eh? Tú los vas a encontrar diferenciados en diferentes lugares, pero la mayor concentración se va a encontrar en este lugar, nitrógeno y oxígeno.
Ahora, entre el nitrógeno y el oxígeno, concreto, ¿cuál es el más abundante? ¿Cuál es el que se encuentra en mayor cantidad? Suficiente, padre, suficiente, suficiente. N, profe, terminó. Ahora dime tú, ¿cuál es la función que cumple la letra N o ese nitrógeno a nivel de suelo? Porque es importante. Ya, bacán, que me diluye el oxígeno, yo te creo. Pero si nosotros lo vamos a enfocar con alguna actividad, cierto, el nitrógeno permite que los suelos sean fértiles, permite la fertilidad del suelo. A eso va, y sí lo tienes. Ahora, mira, nitrógeno en mayor cantidad, el oxígeno en segundo lugar, y ambos son necesarios. Ahora bien, y si yo me voy a la parte de arriba, en la heterósfera, ¿qué crees que voy a encontrar en la heterósfera? Voy a encontrar gases más livianos. ¿Y esos gases más livianos cuáles serían? Mira tu tabla periódica. Y ahí vas a tener gases livianos. ¿Cuáles son? Acá está, correcto. El helio, me dicen. Y está bien, ¿no? El hidrógeno, me dicen. Está bien, es correcto. Esos son los gases livianos. A eso vamos, a eso vamos. O sea, la diferencia en composición química se da en base a los gases. Eso quería que te acuerdes, eso quería que lo manejes bien. Profe, una pregunta. Y si yo voy a pasar de una capa a otra, ¿dónde, en qué lugar, en qué región, a cuántos kilómetros aproximadamente estaría cambiando esa característica? Mira, cuando nosotros hablamos de cambio, no podemos hablar de un cambio radical. O sea, no te puedo decir, no, mira, hasta los 10 metros hay un gas y de los 10 metros más un centímetro ya cambia. No, es imposible, no puede pasar eso. No va a pasar eso, porque los gases no es que los concentras en un lugar y cuando subes al otro ya no tienes más gases. Eso no pasa. Jamás va a pasar eso. Entonces, lo que tú tendrías que decir, ¿no? Claro, van combinándose y van disminuyendo en cantidad. Entonces, lo que tú tienes que decir es predominancia. Esa predominancia de los gases pesados, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta los 90 kilómetros, en promedio, 90. Profe, yo he leído algunos textos y páginas de internet, por ejemplo, Wikipedia, ¿ya? Que yo no le creo y ni tú tampoco, pero lo han leído, y me dicen ahí que son 80 kilómetros. Total, pónganse de acuerdo, ¿es 80 o es 90? Difícil, hijo, difícil. Lo que pasa es que son gases y la estructura es irregular. O sea, si fuera algo sólido, palabra que yo te doy un límite exacto. Si fuera sólido. Es como en el aspecto de la frontera. Cuando yo veo una frontera entre Perú y Colombia, sí lo puedo dividir. Puedo poner una pared incluso en esos dos y te digo, hasta ese centímetro es Perú y más allá y es Colombia. En algo sólido sí lo puedo hacer. Pero en los gases difícilmente que yo los pueda separar. Entonces, a esas regiones se le llaman zonas de transición. Y es correcto, a las zonas de transición, cuando hablamos de la atmósfera, normalmente se le conocen con el nombre de pausas. Las pausas. Así como en la geósfera, la zona de transición se le llaman discontinuidades, aquí en la atmósfera a esa zona de transición le vas a llamar pausas. Profe, una pregunta, ¿y las pausas con qué modelo se utilizan? Mira, tú puedes utilizar las pausas con cualquier modelo en realidad, pero lo recomendable, lo recomendado también, es que esas pausas se utilicen con el modelo térmico. Eso es lo más recomendable. O sea, tú no vas a encontrar la pausa entre homoses, sino dices región de transición. En cambio, pausas propiamente dichas ya las estás considerando en propiedades térmicas. Hay propiamente dichas, o sea, es lo adecuado, lo que se recomienda. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles eran las capas que teníamos en propiedades térmicas? Hemos dicho que eran 5, tropo, estrato, mesotermo y exo. ¿Está bien? Esas son las 5 capas. Profe, pero ahí también dice ionosfera. No, está entre paréntesis, si te das cuenta. ¿Y qué quiere decir eso, profe, que está entre paréntesis? Significa lo mismo. No es lo mismo. Aquí, con mucho cuidado. Sucede que cuando nosotros estamos hablando de capas, en las capas que tenemos, vamos a tener regiones diferenciadas. Profe, no entiendo. A ver, mira, te pongo un ejemplo bien clarito. En tu casa. Ajá, exacto. O sea, tu casa es tu propiedad, pues. Tu casa es tu propiedad, bueno, papá, ¿no? Propiedad todo. Pero tu cuarto, tu habitación, tiene características únicas, independientes, particulares. Tu desorden es un orden para ti. Y tú lo entiendes, tú lo ves, tú lo conoces. Pero mira, otro que venga ahí casi, oye, esto es distinto. Eso mismo va a pasar con las capas. O sea, la casa es la termósfera y una parte de esa capa es la ionosfera. Es una conexión más particular. A eso va. Igual que aquí en la estratosfera, y eso también que quede claro, ¿eh? En la estratosfera, toda la capa, toda la capa, se va a denominar estratosfera.
pero hay una región que comienza de los 15 hasta los 25, dicen, que se va a caracterizar por tener una mayor concentración de ozono. Y por eso que le van a llamar ozonosfera. Pero mira, me está diciendo ozonosfera, estratosfera, entre paréntesis, ozonosfera. O sea, no me está diciendo que es lo mismo. Me está diciendo que la capa principal es la estratosfera y dentro de la estratosfera, dentro de ella, existe una región con una gran concentración de ozono y por eso se le cambia de nombre. Tiene sus propiedades particulares, pero está dentro de una capa. O sea, esos son casos bien, bien particulares. Igual en la mesósfera también puedes encontrar una que se llama la zodiosfera, pero son cuestiones bien, bien particulares. Y eso se trabaja solamente en las propiedades térmicas. Ahora, solamente para considerar, mira, ¿qué preguntas me pueden hacer en evaluaciones? Me pueden hablar de características emblemáticas de cada una de ellas. Y jugamos. En el chat tú vas a colocar A, B, C, D o E. La letra A es de troposfera. La letra B va a ser estratosfera. La letra C, mesósfera. La letra D, termósfera o ionosfera. Y la letra E, exósfera. ¿Te parece? Vas a colocar eso. Yo te hago la pregunta y tú me colocas solamente la inicial. Entonces, una cuestión práctica. Campo magnético. ¿Dónde? Campo magnético. Colócale letra. Ya voló uno. F me ha puesto. No va, pues. Es la letra E. Campo magnético, exósfera. Quedó cerrado. Campo magnético, exósfera. Ahora, te hago otra pregunta. Mayor cantidad de fenómenos meteorológicos. Mayor cantidad de fenómenos meteorológicos. Sin dudarlo, eso sin dudarlo. Letra A, profe. Quedó. Quedó. Suave, suave, Josué. Ahora, me dicen por ahí, el lugar que le da el color característico al firmamento. Lugar que le da color característico al firmamento. Ese color celestito, ese color del cielo que tú le llamas. Correcto, ceviche, muy bien, quedó, caucao, muy bien. ¿Es la mesósfera, pues? Es la mesósfera. Ahora, te pregunto, lugar que tiene el problema de calentamiento global, calentamiento global. Puedes combinar, ¿eh? Puedes combinar, puedes poner A con B, B con C, D con E, lo que quieras. O puedes poner A, B, C, D y E. Lugar donde ocurre el calentamiento global. A y B me dicen, A y B me dicen, A, B me dicen, B, A me dicen, B, A. B, A, volaste pues. Volaste feo. Y volaste horrible. ¿Por qué? No, tampoco BC, nada que combinado, pues nada que combinado. Sácate ese chip. Sácate el chip de la cabeza. No tiene nada que ver. Es solamente una capa, solamente una. ¿Y cuál es la capa? La tropo, nada más quedó. Nada más. O sea, no le metas, por favor, estratosfera, te lo pido, no lo metas. Déjalo con troposfera. Ya, última. Me dicen, capa de las comunicaciones. Capa de las comunicaciones. Queda. Bien, dado. Quedó dado. Capa de las comunicaciones, termo. Listo. Una de pregunta de nivel Pro Evolution. ¿Dónde se ubican las ondas Kennedy y las ondas Appleton? Kennedy y Appleton. Profe, ¿y eso qué cosa es? Las ondas cortas y las ondas largas, las señales de comunicación. Es lo mismo que te estoy hablando, sino en aspecto más técnico. Y las ondas cortas y las ondas largas, ondas K y ondas A, se encuentran en la ionosfera, en la termósfera. Terminó, papá. Deducción lógica. Ya está. Ya. Y una más. Fenómeno de carácter electromagnético, llamado aurora. ¿Dónde están las auroras? Cerrado, hijo, cerrado. Termo. Quedó. Listo, ya estás preparado ahí con datos. Pero he notado que hay dificultades. Hay dificultades en algún caso. Entonces vamos a romper con esas dificultades, pero tienes que estar concentrado en una. Hablamos de la tropo. Y acá encuentras un valor de 0 a 15. ¿Qué va a ocurrir? Te repito, me ha pasado varias veces, incluso con los mismos profes. Oye, acá dice de 0 a 15. En mi libro, tal persona, tal autor dice no, de 0 a 18. No, en Wikipedia dice de 0 a 12. Total, ¿a quién le creo? De 0 a 12, de 0 a 15, de 0 a 18. Suave ahí, tranquilo. Cuando te hablan de la troposfera, puedes encontrar diferentes términos, diferentes valores en altitud. Claro, primero porque son aproximaciones. Ya, dale, eso es válido. Pero hay otra respuesta más adecuada, mucho más adecuada.
¿Y cuál sería la respuesta? Yo no te la voy a dar. Tú tienes que aprender a deducir. Tú tienes que aprender a interpretar. Tienes que inferir. Y dale, profe, pero ¿cómo voy a hacer si no sé nada? Está en la diapositiva. Está en la diapo. Lo acabamos de hacer. Lo acabamos de hacer. ¿Por qué se presentan esas variaciones en el valor que se le da a la parte más elevada? Profe, pero no he visto nada. Oye, mira, 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 te lo repito, ya te lo repito. Ya, ya está. Ahora mira. Ya está, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Por eso hay variaciones. Por eso hay variaciones. Newton te va a apoyar, porque él también sostenía esa idea. Profe, ¿sabe qué? No entiendo. A ver, ¿qué hemos hecho ahí? ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, dime tú. ¿Qué es esto de acá? ¿Y qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Y qué es esto? Son circulitos. Aguante, aguante, aguante. ¿Los dos son circulitos? ¿Los dos son circulitos? No. Este puede ser un circulito bien bonito, pero recuerda que este circulito no está bien. O sea, no podemos decir que la forma de la Tierra sea así. No es así. La forma de la Tierra es así. Profe, o sea que es achatadita y ensanchadita. Lógico, eso tú ya lo manejas. Eso tú ya lo manejas, que es achatada y ensanchada. ¿Y por qué es achatada y ensanchada? También lo conoces. También lo conoces. Es achatada y ensanchada producto de. Profe, ¿de qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? Del movimiento de rotación. Nada más, correcto, Andrea, del movimiento de rotación. O sea, es producto de ese movimiento. Entonces, con el movimiento de rotación, ¿qué te está diciendo? Que la Tierra se está achatando y la Tierra se está ensanchando. Entonces, dime tú, la distancia que hay del polo hacia el centro de la Tierra o del Ecuador al centro de la Tierra nunca va a ser la misma. Nunca, jamás va a ser la misma, por esa forma que tiene la Tierra. Entonces, si yo en la Tierra a su alrededor tengo gases que las están rodeando y que están atrapadas por gravedad, ¿tú crees que la altitud también de esos gases va a ser la misma con esta forma de la Tierra? No, la forma de la Tierra va a determinar también una diferencia al momento de o bien ampliar o reducir el espacio que le corresponde a la troposfera. Entonces, ¿dónde hablamos de la menor concentración de gases? En los polos. ¿Y dónde hablamos de la mayor concentración de gases? En el Ecuador, porque es más ensanchado. Entonces, en algunos textos, cuando colocan 15, se están basando en otros lados, en las zonas templadas, en las zonas polares. En cambio, en la zona ecuatorial ya le correspondería esos 18, el promedio 15. Por eso se coloca el 15, porque es promedio. Pero ya lo tienes, eso en función a la forma que tiene la Tierra. Ahora bien, ¿qué más? Característica de la troposfera. ¿Por qué le llaman tropo? ¿No es verdad acaso que se le llama tropo porque tropo significa cambio? Porque tropo es dinamismo, o sea, porque todo lo que se encuentra en esta capa está en constante cambio y dinamismo, en movimiento propiamente. En cambio, más arriba, tranquilidad, quietud. Estrato, calma, significa. Mira la diferencia. Aquí es movido, arriba es calmado. Profe, ¿y por qué? Básico, mira, porque acá tienes cantidad de gases en mayores, o sea, tienes la mayor cantidad de gases importantes para qué? Para la vida. ¿Y cuáles, por ejemplo? El oxígeno. ¿Y eso por qué era importante? Respiración. ¿Y el nitrógeno? ¿Y eso por qué era importante? Fertilización de suelos. ¿Y el vapor de agua? ¿Por qué es importante? Ya no, ya te dije dos. Ahora te toca a ti, dime la tercera. El oxígeno, respiración. El nitrógeno, fertilización. ¿Y el vapor de agua por qué? ¿Y ese vapor de agua por qué es importante? Ya, excelente, Brian. Excelente, va. Eso es puntual. Eso es puntual. Cristel, ese es otro nivel. Ese es de otro level. Paul, dale. Mira, tres ideas distintas. ¿Ah? Tres ideas distintas. Ya, cuatro ideas distintas. Mira lo que me están diciendo tus compañeros. Me dice que regula la temperatura. Me dice que inicia los fenómenos meteorológicos. Me dice que es gradiente térmica. Con esas tres trabajamos. ¿Cuál de las tres es adecuada? Las tres. Las tres es adecuada. ¿Y por qué las tres son adecuadas? Porque el vapor de agua, que es humedad, retiene temperatura. Y al retener temperatura, regula temperatura. Correcto, Brian. Correcto y adecuado. Estás dándole la función a ese gas de efecto invernadero, regulador de temperatura. También mencionaste algo, Cristel. Lo relacionaste con el tema de climatología. Porque gracias al vapor de agua existe humedad. Y gracias a la humedad hay nubosidad. Y gracias a la nubosidad hay precipitación. O sea, me estás hablando de los elementos del clima y esos elementos aparecieron a partir de la presencia del vapor de agua. Qué excelente idea. Correcto, adecuado. Me gusta eso. Luego me dijeron, profe, también tiene que ver con la gradiente térmica. Dale, dale, eso es recontra adecuado. San Marcos 2014 lo preguntó.
¿Cuál es la función que cumple la humedad? Retener, propagar calor. Esa es la idea. Retiene y propaga calor. Entonces, en las partes bajas tú tienes más humedad y al tener más humedad tienes más temperatura. Al subir a una parte elevada, la humedad comienza a disminuir. Por lo tanto, la humedad y la temperatura ya ha perdido esa capacidad de retener ese calor. Disminuye y a eso le llaman gradiente térmica por altitud. Oye, qué bueno, las tres ideas, mira, se relacionaron directamente con el vapor de agua. Profe, ¿y el CO2 por qué es importante? Ah, no, eso es malo, profe. A mí me ha dicho que el CO2 es malo porque genera calentamiento global. Aguante. ¿Todo es malo? O sea, el CO2 también es malo, es negativo, no debe existir. Entonces, si el CO2 no existe, ¿qué absorberían las plantas? Dime tú. ¿Qué absorbería un arbolito? ¿Cómo viviría un arbolito? Si el arbolito necesita CO2 para vivir. Se complementan, es complementario. O sea, no es malo, el CO2 no es malo. Profe, pero el CO2 que el hombre lo ha generado. El hombre no ha generado todo el CO2. O sea, naturalmente también el CO2 ha estado presente en la Tierra. ¿A partir de qué? De las erupciones volcánicas. Claro, y eso es bueno, Cristel. O sea, es bueno para el efecto invernadero. Entonces, profe, no entiendo por qué siempre le echan la culpa y dicen que el CO2 es malo. No te están diciendo que el CO2 es malo, te están diciendo que el exceso de CO2 que se encuentra en la Tierra es malo, es negativo, el exceso. Y es que en la realidad ocurre así. Todo lo que se encuentra en exceso es malo, pues. Todo en exceso es malo. Entonces, en cantidades controladas es bueno, pues. A eso llegamos. Exacto. Y es ahí el deber del hombre de regular esa cantidad. Y para eso se firman los protocolos, como me dice Karen. Excelente idea. O sea, ya dale. Seguimos avanzando si tienes level, ¿eh? Dale. Siguiente, justo con lo que estaba mencionando Cristel. Gracias a los gases que se encuentran en esta capa, se desarrollan los fenómenos meteorológicos. A ver, siguiente nivel. ¿Solamente lo voy a encontrar como término, como fenómeno meteorológico? No. Recuerda que en los exámenes no te van a colocar tal cual está pues en mi diapo. Imposible, difícil. ¿Cómo le pueden poner, profe, también a estos fenómenos meteorológicos? Le pueden llamar perturbaciones atmosféricas. Mira, fenómeno meteorológico o perturbación atmosférica. Al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Pero todos estos fenómenos meteorológicos, ¿por qué se han activado? Lo dijo Cristel y espero que lo hayas entendido. Era por la presencia del vapor de agua. Por eso hay fenómenos meteorológicos. Profe, ¿por qué? ¿Por qué? Mira la nube, segunda fase del ciclo del agua. Mira la lluvia, tercera fase del ciclo del agua. Acá nos faltaría la humedad, que es la primera fase. Y todo eso a partir de la presencia de vapor de agua. Profe, ¿y acaso el arco iris se forma por el vapor de agua? No, pero se forma por la lluvia. Cuando hay una descomposición de la luz solar en las gotas de agua. Tiene que ver también con eso. Entonces son fenómenos que se van a presentar en la naturaleza. Lluvias, arcoíris, rayos, truenos, relámpagos, pero ¿dónde entra el punto de quiebre? Que la mayoría se evidencia aquí, no todos, la mayoría. ¿Por qué dice la mayoría? Porque hemos hablado de las auroras. Las auroras son eléctricos y se encuentran en otra capa. Entonces, eso también me pueden preguntar, ¿cuál es la excepción? La excepción son las auroras. Y eso es en la ionosfera, pues. Es correcto lo que mencionaron tus compañeros, permite regular la temperatura ambiental. Más bien, aquí viene una pregunta para ti, porque eso sí es dato y lo han preguntado en biología y lo han preguntado en geografía. Cuando mencionamos que regula la temperatura ambiental, entonces estamos asumiendo de que debe existir una temperatura base, una temperatura promedio para que la vida pueda existir, ¿verdad? Excelente, dale, terminó cerrado. Lo que pasa es que la temperatura promedio favorable, aceptable para el desarrollo de la vida son los 15 grados centígrados. Correcto, Andrea, estamos en ese rango, 15 grados centígrados, es válido. Entonces, gracias a los gases de efecto invernadero se regula esa temperatura y gracias a esa regulación de temperatura, vida en la Tierra. Más bien, aquí viene otra pregunta más. ¿Qué pasaría si no existieran esos gases de efecto invernadero? Entonces, ¿qué ocurriría? Porque si los gases de efecto invernadero están regulando, al no existir esos gases, ¿qué le pasaría a la temperatura? ¿Aumentaría o disminuiría? Ah, no, profe, ahí se va por debajo de los ceros, profe. Excelente, más frío, y eso podría llegar hasta los menos 18 grados de temperatura. Y eso ya dificultaría, ¿no? Dificultaría enormemente, grandemente la existencia de la vida en la Tierra. Dale, vamos, nos estamos entendiendo muy bien. Promedio 15.
Luego me dijo esto también tu compañero, gradiente vertical. Bueno, se entendió lo que era la gradiente vertical, es un fenómeno, es un proceso natural que solamente ocurre en la troposfera. Recuerda bien ese detalle. El fenómeno de la gradiente térmica no ocurre en toda la atmósfera por igual. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de gradiente térmica vertical ocurre de manera directa y específica en la primera capa, en la tropo, porque es ahí donde se concentra el vapor de agua. Más arriba ya no, pues no hay temperatura. Incluso, mira, tal desequilibrio puedes encontrar. Mesósfera más fría, -110. Termósfera más caliente, 1500. Desequilibrio, y no es por gradiente térmica, son por otros factores. Sí, sí. Puedes utilizar ese término de manera mucho más técnica, Gustavo. Puedes utilizar el término adiabático. No habría problema. Sí, se puede utilizar. Eso es mucho más técnico. Aquí solamente trabajan gradiente térmica o también gradiente vertical. Esos son los más comunes, por así decirlo. Profe, y cuando usted habla de la gradiente térmico vertical, esa disminución de temperatura, ¿de cuántos grados es? ¿Y por cuántos kilómetros de altitud? Dale, te espero, te leo. ¿De cuántos grados? Y, exacto, oye, guarde, no se me emocione, no se me emocione. Esto no es matemática de que el orden de los factores no altera el producto, ¿ah? O sea, no me vayas a poner 1 por 6, no es lo mismo que 6 por 1, no es lo mismo. Entonces acá tú tienes que considerar que es una variación de temperatura de 6 grados, disminuye en 6 grados por cada kilómetro, por cada 1000. Ya si le pones ya 3, 4 ceritos, ya sería 10.000. No va. Quítale un cero, solamente son 3. 6 por cada 1000, nada más. Quedó. Son detallitos que tenemos que ajustar. Conoces el tema, pero hay detallitos que tenemos que ajustar. Acá está, mira, razón de 6 por cada 1000. Eso le corresponde. Y un detalle más. Si yo tengo vida en este espacio, si yo tengo vida en esta capa, ¿cómo le voy a llamar? Biosfera, pues. Biosfera, porque aquí se desarrolla la vida. Bueno, algunos ejemplos más. De hecho que sí. Esta es una capa donde se presentan los vuelos comerciales. Vuelos comerciales. Esos vuelos que están baratos ahorita, 80 soles, 90 soles, vuelos que se dan en el Perú, ya, esos vuelos comerciales utiliza la tropo. Acá también se da el vuelo de las aves. También por el fenómeno de la sustentación natural, pues ya, es por el viento propiamente. Pero esta es una característica principal, la capa en contacto directo con el hombre. A eso va la tropo. Buena, Cristel. Pero esa pregunta yo la quiero trasladar aquí al aula, pues tengo más de 100 chicos que me pueden dar respuesta a ello. Me hablan acerca del sonido. ¿El sonido se da solamente en esta capa o es que el sonido también la pueden encontrar en otras capas? Ya. Y la respuesta creo que en el curso de comunicación la tienes. Por ejemplo, cuando te hablan de la comunicación, en la comunicación yo tengo elementos, ¿no? En este caso particular, yo podría asumir la idea de que soy el que comunica, ¿no? Tú eres el que recibe, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando también de un canal. Cuando estamos en lo presencial, el emisor era yo, el receptor eran ustedes. ¿El canal cuál era? El canal es el viento, profe. El aire. Dale. Entonces, si el canal es el aire, entonces a través del aire se está trasladando el sonido, ¿cierto? A través del aire. Entonces, si no hay aire más arriba, no hay sonido, pues. El viento en esta capa. Por eso, ¿no? ¿Con qué otro nombre se le denomina a la troposfera? Mira, le puede llamar troposfera o también le puede llamar biosfera. O también le puede llamar capa de cambios, pues. ¿Ya? No hay tanta diferencia. Lo que pasa es que para cuestiones ecológicas, para lo ecológico se utiliza más el término biosfera, porque lo relaciona más con la vida, las plantas, los animales, ¿no? El ser humano, por ejemplo. Pero cuando ya le queremos dar características ya de regulación de temperatura, gradiente, ya son características distintas, pueden ser químicas, pueden ser físicas, ahí hablamos de troposfera, de forma integral. Listo, la otra capa, estrato, su término me da un valor, un datazo, ¿no? Estrato, calma. Estrato es calma. Y si estrato es calma, entonces me están diciendo que en esta capa, mira, calmadito. Ahorita, por ejemplo, la clase está calmadita. ¿Cómo calmadita? En silencio, pues, profe. Ya, por eso, capa de calmas, no hay sonido, entonces aquí arriba. Y esta estratosfera tiene una región que se llama la ozonosfera. Pero no es lo mismo, recuérdalo bien. Estratosfera era toda la capa, la ozonosfera es una región que se encuentra dentro de esta capa.
Ahora bien, ¿por qué le llaman ozonosfera? Porque concentra la mayor cantidad del ozono. Profe, ¿y el ozono cómo se llega pues a simbolizar? Tú lo sabes, ¿no? O3, oxígeno triatómico, el O3, ese sería el ozono. Profe, ¿y el ozono es bueno o el ozono es malo? Dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, si hablamos del ozono estratosférico, ese es positivo porque regula, filtra la radiación solar. Pero el troposférico ya podría ser causante de algunas alteraciones que también tenemos en la troposfera. O sea, es lo adecuado está dentro de la capa de ozono. Uh-huh. Exacto, la ozonosfera es una región que está dentro de la estratosfera, Ana, adecuado. Eh, ¿Cómo se le decía la división de la hetero y de la... Ah, ya, nada, transición nada más, zona de transición. Porque recuerda que las pausas se aplican más para el modelo térmico, era lo más recomendado. Zona de transición entre hetero y homosfera. Los 90, puntual. Otro detalle, mira, acá es donde hemos tenido dificultades con algunos chicos y con algunas aulas virtuales, ¿no? Me dice, profe, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, esto del vuelo de aves y aviones. Si usted hace un rato claramente dijo, incluso dijo, no, los vuelos que hoy en día están 80. Y acá está el avioncito, profe, acá está el avioncito. Entonces, ¿por qué acá dice vuelo de aviones? Es que hay una diferencia. Y es una diferencia en términos. Si te has dado cuenta ya estás en otro level. Exacto, Karen, exacto. Uh-huh. A eso va. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen aviones, sí, yo digo ya están volando, pero acá te dice algo, potencial te dice. O sea que pueden servir para esos vuelos de aviones, pero también hay que tener en cuenta algo, pues no es cualquier avión, o sea, LAN, Viva Air, o sea, no va a volar por ahí, pues imposible. Acá son aviones especiales, los aviones de guerra, por ejemplo, que me dicen, los aviones militares, exacto, los aviones supersónicos. Excelente, chicos. Profe, pero aguante. A ver, profe, ya. Me está quedando claro que en la tropo son vuelos comerciales y en la estrato podrían darse vuelos militares. Ya, muy bien, ya, hasta ahí todo está bien. Yo le pregunto algo así, entre patas, así entre nos. Si usted mira un avión, al mirar un avión arriba en el cielito, ¿cómo sabe usted que está en la troposfera o cómo sabe que está en la estratosfera? ¿Acaso lo está midiendo? ¿Acaso está mirando que uno es militar? ¿Acaso está mirando sus armas ahí? ¿O acaso está viendo la gente? ¿No? Entonces, ¿cómo usted se da cuenta de eso? Deducción, deducción. ¿Y cómo es esa deducción? Te la pongo fácil porque tú eres práctico, a ti no te puedo florear. Dale, un avioncito por acá. Vamos, ahí está mi avioncito. Listo. ¿Ya? Fuera de las nubes, ponla, fuera, mira. Acá te doy el detalle. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Profe, pero, o sea, no veo. A ver, mira. Cuando tú salías a la calle y cuando tú tomabas tu bus, cuando tomabas el carro, la movilidad, como quieras llamarlo, para ir a la academia, te ibas en un carro viejo, ¿no? Y ese carro viejo, porque ese es el parque automotor que tenemos en el Perú, ese carro viejo, cuando aceleraba, botaba un humo negro, ¿sí? Si tú estabas atrás, piña, pues te volvía todo ahí, te tiraba todo el gas negro. Ya, pregunta para ti. Tú mirabas el gas, se formaba y se acumulaba ese gas negro, pero se quedaba ahí. No, ¿verdad? Se esparcía, desaparecía, en otras palabras. Ya, esa es una primera idea. La segunda, si has visto alguna vez un avión sobrevolando la parte alta, más abajo, más arriba de las nubes, independiente de ello, en algún momento habrás notado que algunos aviones dejaban una línea de gas, como si fuera una nube que iban formando. Ah, exacto, un gas blanco que se queda por un tiempo. Uh-huh, eso. Ya, te pregunto, ¿por qué en el avión, ajá, tipo misil, ¿por qué en el avión ese gas se quedaba y por qué en el carro viejo que yo tomo no se quedaba? Dale. ¿Por qué te digo esto? Porque si el carro viejo hubiera estado en ese lugar del avión, todo eso hubiera sido negro y se hubiera quedado ahí. Dale, Giro. Lo entendiste, Giro. Lo entendiste, Cristel. Lo entendiste, Senia. Lo entendiste, Brian.
El viento cumple un papel importante, pues. Entonces, arriba, el viento que te dije, desaparece. Por lo tanto, esto se va quedando. En cambio, en la parte baja hay viento fuerte, entonces eso desaparece. Ah, mira qué curioso. Entonces, así solamente mirando ya puedes darte cuenta, ¿no? ¿Dónde está ese avioncito? Curioso, yo me doy cuenta, sí. Pero queda, pues, ya al menos una curiosidad también. Ya se toma en cuenta ello. Otro detalle, y lo que me estaba preguntando también por el chat, ¿no, profe? O sea, ¿qué capa de ozono está en esta atmósfera? Sí, mira, en ella se ubica la capa de ozono. Toma en cuenta este valor referencial. Esto es referencial. Entre 25 y 35, ¿ya? Serían los límites donde se encuentra la mayor concentración. Sin embargo, San Marcos ha sido bien específico. ¿En qué altitud se encontraría? Dale, ahí estamos hablando, por ejemplo, los 30 kilómetros. O sea, el promedio real son 30 kilómetros. A eso va, 30 kilómetros. Y acá yo jugaba con los chicos en lo presencial, pues. 30 kilómetros, ¿verdad? Listo. Solamente invierte los valores. 30. 30 o qué? O 3. Listo. Inviertes valores. Detallito para jugar. Y la pregunta de San Marcos. Y esto lo sacaba por memoria, no por dato, pero por memoria. ¿Qué pasaría si se llegara a comprimir todo el ozono a nivel de mar? Ya. ¿Cuál sería el espesor? ¿Cuál es el número que queda? 3. Y le pones acá milímetros. Nada más. Todo es con 3, 3, 3, 3, 3 en el lugar. Quedó, papá. Es para acordarse en la parte práctica. ¿Sí? O sea, a los 30 kilómetros hay más O3. Si se comprime todo el O3, 3. ¿3 qué? Milímetros. Tu problema termina. Ya respondiste a preguntas de examen. Concreto, puntual, directo, a la yugular, vamos de frente. Otra característica, y esto también es necesario, o sea, mira, acá hay que ser puntuales. ¿Por qué se confunden en las respuestas? No porque no sepas, no porque te has olvidado, sino porque en los exámenes utilizan términos como elementos distractores. ¿Está bien? Utilizan términos como elementos distractores. Por ejemplo, dime nada más, verdadero y falso, y luego te respondo, Cristel, no te preocupes, lo respondo yo. Mira, si a mí me dicen, una de las funciones más importantes que cumple la capa de ozono es que esta capa permite, protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. Evita el ingreso de radiación ultravioleta. También. ¿Qué digo yo? ¿Verdad o mentira? Profe, ¿qué dijo? Que la capa de ozono protege a la Tierra y evita el ingreso de radiación ultravioleta. Dale. ¿Ya? Y está ocurriendo lo que ya me temía. Estaba ocurriendo lo que me temía. Verdadero para algunos, falso para otros. Verdadero para algunos, falso para otros. ¿Ya? Eso era lo que yo me temía. Porque con los términos, profe, pero sí es protectora. Aguante, papi, aguante. Solamente vamos al tecnicismo. ¿Qué cosa entiendes por proteger? ¿Qué cosa es proteger? Protección. A protección, profe, yo me pongo mi protección. Mi vacuna que va a llegar de aquí al año 2024, esa vacuna me va a proteger del coronavirus. Ya. Te va a proteger, o sea, ya no te vas a enfermar. Eso es protección, evitar. Entonces, si tú me dices, la capa de ozono protege a la Tierra de radiación ultravioleta, me está diciendo que no va a dejar pasar. Y si no deja pasar, ya, pues, ¿qué pasarían con las plantas? ¿Qué pasaría con las plantas? Las plantas ya no desarrollarían su fotosíntesis. ¿Qué pasaría contigo? Tu vitamina D disminuiría. Problemas hasta en la piel. Entonces, el término adecuado estaba aquí. Filtración. ¿Por qué? Porque el hecho de decir filtrar, ¿qué implica filtrar? Que sí va a dejar pasar, pero deja pasar una determinada cantidad. Y otra, la retiene, pues. Profe, no entiendo. A ver, ya viene la hora del almuerzo y hoy día toca tallarín. Dale, hoy día toca tallarín. ¿Y qué hago con mis tallarines? Profe, fácil, pues agarre una olla, colóquele agua, déjala que hierva, échale un poquito de aceite y después coloque los fideos. Ya, muy bien. Y cuando ya estén sancochados los fideos, allá, pues agarre los fideos y... Ahí está, pues, profe. Vamos a colar los fideos. O sea, ¿para qué? Para que el agua se vaya y para que los fideos queden. Y dime, ¿no está pasando lo mismo con la capa de ozono?
Una parte de la radiación ultravioleta está entrando, como el agua que está filtrando, y otra parte se está reteniendo, lo negativo no se está reteniendo. Esa es la función. Esa es la función que cumple la capa de ozono. Porque algunos no entran, VC, algunos en cantidades controladas y en mayor cantidad. Lo que necesitamos nosotros entra con mayor frecuencia. Entonces, mira cómo funciona pues la naturaleza, ¿no? Mira cómo va funcionando, va seleccionando, va separando. Ah, profe, esto es como un examen de admisión, ¿no? Igualito, pues, ¿no? El que estudia, mira, automático, pasa nada más, te dice, adelante. El que está dudando, uy, mira, algunos, ¿no? Y el que no estudia, ay, ya te quedaste. Tú eres VA, pues acuérdate, tú eres VA, tú vas a entrar rapidito, pues, papá. Listo, eso es la estratosfera, pues. Su límite, estratopausa, arriba, su límite superior. Y ahí se genera el cambio con la mesósfera. Listo. Profe, ahora te respondo, Cristel. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando con la capa de ozono? Bueno, está teniendo un problema, ¿no? No agujero propiamente, porque el problema se llama degradación, debilitamiento. Profe, ¿por qué no puede ser agujero? Bueno, yo soy un convencido de que el gas no se puede agujerear. Pues no sé tú, dime, de repente yo estoy equivocado. Pero hasta donde yo he llevado mi química básica, me dijeron que los gases no se pueden agujerear. Y justamente la capa de ozono no se está agujereando, pues se está debilitando, se está degradando, está disminuyendo la cantidad de ozono, está degradándose, ¿correcto, Aldo? Ahora sí, hablemos con propiedad. Pero ¿quién es el causante? Volvemos al punto. Tú, yo, todos nosotros, el ser humano, el hombre es el causante principal. A eso apunta. El hombre es el causante principal de ese problema de la degradación de la capa de ozono. ¿Está bien? Somos responsables. Profe, ¿pero por qué? ¿Yo qué hago? Mira, directa o indirectamente, el ser humano hace uso de muchos insumos. ¿Está bien? Por ejemplo, mira, se me viene a la mente pensar que dos carros se chocaron y de repente se prendió fuego. Muy bien, al prenderse fuego, ¿qué utilizas para apagar el fuego? Profe, llamo a los bomberos y agua. Ya, pero estamos hablando de los carros. Lo primero que hacen, ¿qué cosa es ahí? Sacar su extintor. Y luego de que sacan el extintor, ¡pum! Exacto, en ese extintor vas a encontrar gases contaminantes. En ese extintor, o sea, encuentras gases contaminantes. Ah, ya, profe, ¿solamente en eso? No, no solamente en ese extintor. Nos ha pasado también en algún momento entrar a un centro comercial en verano cuando está haciendo un calor insoportable y de repente al momento de entrar a la tienda tenemos una temperatura bien baja. Ah, sí, profe, el aire acondicionado. Muy bien. Entonces, el extintor, el aire acondicionado, los aerosoles que me dice Giancarlo, el spray que me dice Daniel, son elementos que contienen gases contaminantes. Pero, profe, hasta ahora no me dice cuál es el gas. Acá está, papá, mira. Acá está. El CFC. Ese es el gas más contaminante. Exacto, el gas de los refrigeradores antiguos. Correcto, se le llaman los clorofluorcarbonados. Muy bien. O sea, todo elemento que contenga CFC va a ser responsable de la destrucción y la degradación de la capa de ozono. Profe, ¿solamente el clorofluorcarbono? No, también los que tengan bromuro de metilo. Ya, eso por química tú lo manejas mejor que yo. Pero son elementos químicos que dañan a la capa de ozono, elementos que se encuentran en estado gaseoso, los freones. Correcto. Profe, ¿y cómo se genera eso? Se rompe el enlace del ozono. ¿Te acuerdas que te dije que el ozono era O3? Ya, al momento de ser O3, mira, O3, todo bonito. El clorofluorcarbono, cuando asciende, que es un gas liviano, rompe ese enlace. Entonces, al romper el enlace, solamente rompiéndole un enlace, ya deja de ser O3. Y al dejar de ser O3, ya no cumple la función de filtrar los gases contaminantes. Entonces, eso ya permite un mayor ingreso de radiación ultravioleta. Ya va a entrar mayor radiación ultravioleta. Y eso automáticamente va a generar cambios. ¿Y qué cambios, profe, podría generarse todo el problema? Por ejemplo, mira, cáncer a la piel. Por eso te decía, no es que el calentamiento, porque hasta ahorita no hemos hablado ni de calentamiento global, ni tampoco, ojo, ni tampoco hemos hablado del dióxido de carbono. O sea, no vayas a creer que el dióxido de carbono está dañando tu capa de ozono. Suave con eso, suave con eso. No va, ¿te parece? No va. Porque no hemos mencionado para nada el dióxido de carbono. No hemos mencionado el petróleo todavía por acá.
Estamos mencionando clorofluorcarbono, los freones que me decía Aldo, correcto, ya. Pero estos son los que están dañando la capa y están permitiendo un mayor ingreso de radiación ultravioleta. Al ingresar mayor cantidad de radiación ultravioleta y exponerte con mayor frecuencia, esto puede generar problemas cancerígenos. Entonces, por ahí, mira, reciclar de repente sería, Carla, porque el motor contiene todo ello, pues, esos gases tóxicos. Entonces, mira, aquí hay un problema, pero mira, tú lo estás relacionando con un problema específicamente humano, o sea, al hombre, le está generando cáncer a la piel y cataratas oculares, al hombre, pero solamente le genera eso como problema, no, también puede haber daño a los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque se altera, pues se altera la cadena trófica, se va a alterar automáticamente, porque hay un mayor ingreso de radiación ultravioleta. Ese proceso fotosintético también se ve acelerado y eso afecta rápidamente a los lugares. Ya, a ver, buena referencia. Y no sé si de repente creo yo me expresé mal, pero mira, recuerda, la capa de ozono no daña la piel. Ya, ahí vamos a una idea. La capa de ozono no me va a dañar la piel. La capa de ozono es el elemento que filtra. Son los gases que se encuentran ahí que filtran la radiación ultravioleta. El que genera daño a la piel es la radiación ultravioleta en cantidad. Porque esa radiación ultravioleta va recibiendo y va recibiendo y va recibiendo mayor cantidad y tu organismo que no está acostumbrado a recibir grandes cantidades de radiación ultravioleta generan reacciones, cambios. ¿Cómo así, profe? Aparecen manchas, aparecen lunares y eso ya es un síntoma de que en tu organismo ese exceso de radiación ultravioleta está generando una alteración. Entonces, la que te está dañando propiamente es la radiación ultravioleta que está entrando con fuerza. La capa de ozono no. Ya, ¿qué más? Acá está, pues, ¿no? Alterando el proceso de la fotosíntesis, entre otros. Profe, ¿y qué hacemos? Bueno, nosotros no, pues, propiamente, ¿no? Lo que hacen son los países, las autoridades. Y acá lo que han hecho es firmar un acuerdo de carácter ambiental. ¿En qué sentido? Bueno, reunirse todos los países vinculados, reunirse los países que están inmersos en el problema y tratar de darle solución a este problema. Ya, pero ahí qué se tiene que hacer? Firmar un acuerdo mundial, pues, firmar un compromiso. Uh-huh. Ya, eso sí, Cristel, sí, pero, o sea, lo que pasa es que eso se altera porque hay una mayor concentración también de ozono en esos lugares y ahí es donde se está dañando más la capa de ozono. Sí hay una relación, sí hay una relación, pero en esos sectores, como te mencionó en la Antártida. Uh-huh. Ya, ¿cómo se genera el O3? Mira, ese es un proceso químico de enlaces, formación de enlaces. Y en esa formación de enlaces, el oxígeno, el O, ¿ya? El oxígeno, se va acumulando en cantidad y va enlazando su proceso. Entonces, esa acumulación ya te va formando O3, O3, O3. Y cuando entre en contacto ya con el clorofluorcarbono, ese enlace se puede romper. O sea, así como se forma, también se rompe con facilidad. Y creo que acá llegaste a una idea mayor. Sucede de que si el hombre, mira, dejara de utilizar ese clorofluorcarbono, ese ozono que había sido roto en enlace, que se había degradado, se puede volver a unir. Naturalmente se puede volver a unir. O sea, no es que ya exista algo artificial que lo una, no. O sea, por naturaleza, cuestión natural, esto se puede integrar, se puede unir, puede volver a formar ozono. Entonces, ¿cuál es la característica que me acabas de mencionar? Que el ozono es un elemento, es un gas, que así como se degrada, también se puede volver a recomponer. Pero para eso hay que dejar de utilizar el clorofluorcarbono. Profe, entonces hay que hacerlo. Eso ya se conoce, eso ya se ha dicho. ¿Cuándo? En el 87. En el 87 se firmó el Acuerdo de Montreal y justamente en ese Acuerdo de Montreal se llegó a prohibir el uso de elementos contaminantes, principalmente el clorofluorcarbono. O sea, principalmente va con ello. Y ahora, profe, ¿y en el mundo han dejado de producir? Sí, ha disminuido enormemente, pero aún así se sigue utilizando en algunos casos, pero ya se dejó de producir en grandes cantidades.
Antes no, pues antes no había esa regulación ambiental y esto generaba graves daños. O sea, imagínate, si no se hubiera firmado el protocolo de Montreal, ¿cómo hubiera sido el problema ahorita? Mayor, pues. Y eso hubiera generado graves problemas, pues, al ser humano. Entonces, esto tiene que ver con la capa de ozono. Uh-huh. Sí, buena pregunta, Juan. Juan me dice, profe, entonces si el ozono se está formando de manera natural, ¿no cree usted que el ozono también se puede encontrar en la troposfera? De hecho que sí, es que hay ozono troposférico y hay ozono estratosférico. Entonces, el ozono troposférico lo tenemos en menor cantidad. Uh-huh. Sí, por la forma que tiene la Tierra, Giancarlo, por esa forma que hemos visto, esa concentración del ozono se viene degradando en mayor medida en la región de los polos. Por eso las imágenes, pues, y acá también, ¿no? La imagen que da para analizar el mayor debilitamiento, la mayor degradación, el mayor agujero, como dicen ellos, se encuentra en la Antártida. Por eso es que son más afectados. Ya, por ahí también tenemos que enfocar la idea. Eso es con la estratosfera. Mira, el dato es concentradito. Todo lo que yo te he mencionado hasta este momento de debilitamiento de la capa de ozono es un problema que está afectando directamente a la estratosfera. Directamente. O sea, es el más perjudicado de todos. Puede haber algún tipo de relación con la tropo. De hecho que sí, no lo negamos, pero directamente te está afectando a esta capa, a la estratosfera. Entonces, ¿qué debo de recordar para mi examen? Primero, problema de debilitamiento de la capa de ozono. Causa, clorofluorcarbono. Consecuencia, cáncer de la piel. Protocolo, Montreal. ¿Dónde ocurre? Estratosfera. Nada más. Así, directo. CFC, cáncer a la piel, estratosfera, debilitamiento de la capa de ozono. Nada más. ¿Por qué, profe? Porque el otro ya es otro, bueno, esto ya es otro problema. El efecto invernadero y el calentamiento global es otro problema en otra capa. Pero acá también hay que diferenciarlo. Y esto creo que ya lo conoce ya. Diferenciación del efecto invernadero, ya lo hemos hablado. O sea, el efecto invernadero, recuerda, en una idea puntual, es un proceso natural. Así, sencillo, proceso natural. Y también podríamos decir que es un proceso necesario para la Tierra. Proceso natural y proceso necesario. ¿Pero por qué proceso natural? Porque el hombre no interviene en su formación. ¿Y por qué es necesario? Porque ha regulado la temperatura de la Tierra. Por eso, natural y necesario. Y tú lo dijiste, regula la temperatura de la Tierra en 15 grados centígrados. Ahora, si yo te preguntara, ¿y cuáles son esos gases que interactúan, que intervienen de forma positiva? ¿Cuáles son? Son tres, pues, directos, son tres. El dióxido de carbono, que tú dijiste, respiración, a partir de la respiración tienes dióxido de carbono. ¿Qué también tienes? El vapor de agua, que es el más importante para efectos climáticos. Y tercero, el metano, CH4. Esos son los tres más importantes. Pero aquí hay un detalle, porfa, concéntrate, porfa. Esos tres gases que yo te acabo de mencionar son gases de efecto invernadero natural, que son favorables. ¿Por qué repite natural? ¿Acaso hay artificial? Sí, los artificiales son los creados por el hombre y esos son los responsables del calentamiento global. ¿Qué, profe? O sea, ¿está diciendo que el CO2 puede ser artificial? Sí, el natural era la erupción volcánica, ¿verdad? El natural es la erupción volcánica. Lo artificial, el parque automotor, los carros, eso es artificial. La industria, la quema de petróleo, eso es artificial. ¿El CH4, profe? ¿Natural? Sí, volcanes también. ¿Y artificial? Ganadería. Eso es humano. ¿Y el vapor de agua, profe? Ah, no, aguante. El vapor de agua solamente es efecto invernadero. El vapor de agua no entra como gas de efecto invernadero para el calentamiento global. Entonces, ¿son otros? Sí. Ahora vamos a ver cuáles son esos otros. Mira, en este efecto invernadero, ¿quiénes intervienen? CO2, CH4, vapor de agua. ¿Dónde se produce? En la troposfera. ¿Qué genera? Condiciones favorables para la vida. 15 grados. Eso ya lo manejamos. ¿Y cuáles son? Dióxido, vapor, metano. Mira, estos son los naturales. ¿Dónde, profe? Erupciones volcánicas, así, directo, erupción volcánica. Lo natural es erupción volcánica. ¿Y cuál sería lo del calentamiento global? Ya, esos son generados por el hombre. ¿Ocurren en la misma capa? Sí. No en toda la atmósfera, en la troposfera, sí. Pero el origen de estos gases ya es más humano. O sea, el hombre lo ha generado, pues. Por eso dicen origen natural, origen artificial o origen antrópico. ¿Y cuáles son? Otra vez, CO2, CH4, pero estos son generados por el hombre, la industria, el relleno sanitario,
Eso es humano. Entonces sí existe una diferencia en gases de efecto invernadero, los naturales y los humanos. Los naturales, efecto invernadero; los humanos, calentamiento global. Aquí está la relación. ¿Cuáles son? Mira, vapor de agua, dióxido, metano. Y mira la característica de las tres. Factor común: erupción volcánica, erupción volcánica, erupción volcánica. En las tres. El factor común es erupción volcánica. Hasta en el óxido nitroso, erupción volcánica. Entonces son las responsables, pues, ¿no?, de la concentración de gases de efecto invernadero. Y en el calentamiento global, mira, dióxido, metano, óxido, pero mira, deforestación, arrozal, producción ganadera, fertilizantes. Eso es generado por el hombre. Profe, pero usted ha dicho que eran más, ¿sí? En el caso de los gases de efecto invernadero naturales, ya tú te vas a acordar: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, naturales. En el caso del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero reconocidos por el protocolo de Kioto, son 6: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorcarbono, el famoso PFC que ha venido en el examen de San Marcos, el HFC, el HFC, y también tienes el SF6. SF6. ¿Y eso qué cosa es? El hexafluoruro de azufre. Esos son los 6 gases de efecto invernadero generados por el hombre. ¿Y qué provoca eso? Calentamiento global. ¿Qué te dije? Calentamiento global y cambio climático, ¿era lo mismo? No. Te dije que el proceso era el calentamiento global, la consecuencia, el cambio climático. Ya. Si hablamos nosotros del calentamiento global, ¿qué está pasando? ¿Qué consecuencias están determinadas? Bueno, la directa es el cambio climático. Y cuando hay cambio climático, ¿qué ocurre? La zona de los nevados se comienza a descongelar. ¿Cómo le llamo eso? Deglaciación. Se descongela. ¿Y eso es bueno o eso es malo, profe? O sea, si yo lo veo de forma actual, yo puedo decir que es bueno. ¿Por qué? Porque al descongelarse ya me asegura el agua para mí. Yo voy a tener agua por montón. No va a haber falta de agua para ti. Pero recuerda la empatía con las siguientes generaciones. Y las siguientes que van a tener, no van a tener nada. Entonces, problema para el mundo. Claro, otra idea, ¿no? Tienes agua por montón, muy bien. Y ahora por querer tener por montón, ahora te vas a inundar también. Hay inundaciones. O sea, una de las consecuencias es la deglaciación, pues. Cuando se descongela todo esto, el agua, no solamente inundación en un río, el agua del mar también comienza a incrementarse en cantidad. ¿Y qué crees que le pasan a las costas? Las costas desaparecen. ¿Qué crees que le pasa a una isla? La isla también desaparece. Pérdida de costas le llamamos a eso. Entonces, mira, uno te lleva al otro. Si no hubiera descongelamiento, no hubiera esto. Efectos correlativos. También se da la acidificación del océano. ¿Cómo es eso, profe, de acidificación? A ver, en algún momento tú escuchaste que el árbol es el principal elemento purificador del aire, ¿cierto? Ya, tiene algo de razón. ¿Que el aire es purificador del aire? Sí, pero no es el principal. No es el que genera más oxígeno en el mundo. Los que generan más oxígeno están en el agua, son las algas, como dice Gustavo, son las algas. Entonces, las algas tienen esa capacidad de absorber el dióxido de carbono. Dime algo entonces. Si hay una mayor absorción de parte de las algas, esa mayor absorción, ¿no crees que también va a alterar todos los componentes que se encuentran dentro del agua? Más CO2 atmosférico con el agua, ácido carbónico, y al haber ácido carbónico, más acidez, se concentra pues en el pH, también se ve alterado, más ácido se va volviendo, y de hecho que esto va a alterar también a las especies. Los arrecifes de coral ya no van a tener esos colores bonitos, como en Nemo, va a cambiar, más secos, ¿no? Como si fueran más opacos. ¿Qué pasa con el choro? ¿Qué pasa con los cangrejos? ¿Qué pasa con los caparazones de las tortugas? Se alteran por el mayor ingreso de dióxido de carbono. Sí, Eduardo, pero lo han utilizado en cuestiones terrestres. O sea, para una cuestión terrestre, sí es válido hablar que el bosque es importante, que es el pulmón para cuestiones terrestres. Pero en líneas generales, la que te genera más oxígeno sería el océano, pues, el mar. Eso ya está estudiadazo, ¿ya? Pero lo siguen utilizando, así que tranquilo, no hay problema en eso. Ya te mencionaba acerca del cambio climático, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, pues. Y que de repente tú todavía no lo estás asumiendo como tal.
En serio, tú no lo asumes como tal. Ya de acá a unos 20 años me entenderás. Porque lo que tú estás viviendo ahorita, por ejemplo, es algo quizás tan natural, ¿no? En las noches, ahora estás sintiendo un poco de calor. Antes dormías con tu gorro, con tus medias, con dos frazadas. Y quizá de repente ahora ya estás durmiendo solamente con tu cubrecama. Llegará el verano y dormirás solamente con un polito, nada más por ahí, ¿no? Llegará el momento. Y para ti ese es el calor normal. De acá a unos 20 años la temperatura subirá un poco más. Entonces tú vas a sentir ese cambio. Y al sentir ese cambio le dirás a tus hijos, oye, ¿estás sintiendo ese cambio? Tu hijo te va a decir, pero para mí es esto normal. ¿Me vas entendiendo? O sea, lo que yo estoy viviendo, en cambio, yo lo estoy comparando con la generación pasada. Y yo tranquilamente y con seguridad te puedo decir, hace 20 años atrás, la temperatura no era la misma. O sea, el calor que yo tengo ahora no era igual al que tenía hace 20 años atrás. Se ha notado ese cambio en esos largos periodos. Tú no lo estás viviendo porque recién estás viviendo esta etapa, pero de acá a unos 20 años notarás esos cambios. Y en la naturaleza sí se están evidenciando esos cambios. Las temperaturas están subiendo, por eso es que hablas de ese calentamiento global. Olas de calor, las olas de frío que están matando, y ahora te das cuenta de algo. Esto tiene una relación directa con la pandemia. Una relación muy directa. ¿Cómo así? Acuérdate. Cuando estábamos en enero, en febrero, ¿dónde se encontraban esos focos de infección grandísimos, altísimos? ¿No estaban en Europa? Estaban en Europa, ¿cierto? Y después Europa, ¡blum!, bajó. ¿Y quién subió? Sudamérica. Nota los patrones regulares ahí. En Sudamérica estaba bajo porque estábamos en el verano, pues. Exacto. Y Europa estaba en el invierno. Y tú sabes que en el invierno las enfermedades respiratorias se propagan más. Entonces, Europa llegó a tener su alza en invierno. Bajó después y acá subió. ¿Y cuándo subió? Cuando estábamos en el invierno nosotros subió. Ahora están hablando de una segunda ola en Europa, ¿cierto? Y esa segunda ola, ¿con qué está coincidiendo? Está coincidiendo con la entrada del invierno. Mira qué curioso. Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Y qué están diciendo para el Perú? Te están diciendo que para el Perú la segunda ola se espera después de diciembre, enero, febrero, o sea, dicen por ahí. Pero yo diría que no va a ser tanto así, porque esto va a ser un poquito más adelante. Si no hay vacuna, comenzaremos pues en febrero, en marzo, ahí comenzará pues a incrementarse también, porque va a haber un cambio. O sea, lo favorable, si lo quiero ver así, ¿por qué ha disminuido un poco? También por condiciones climáticas, pues. Juega un papel. Y eso también ahora viene con el dengue incluido. Se va a incrementar también en el Perú, o sea, tiene que ver con ello. Y ojo, cuando hablamos del dengue, también eso va a generar muerte, pues. Se incrementan los desastres, de hecho que sí, pero acá otro detalle a considerar. Cuando me hablan de los desastres, por favor, y esto sí, por favor, con negrita, con cursiva, subráyalo si quieres. Los desastres que se van a evidenciar y van a incrementarse son desastres de origen climático, atmosférico, meteorológico. Sequías, sí. Fenómeno del Niño, sí. Lluvias, sí. Eso se va a incrementar. Profe, ¿por qué? Porque lo que pasa es que desastres son de diferentes tipos, pues. Los desastres que yo te mencioné son desastres meteorológicos, atmosféricos, pero también hay desastres de origen tectónico, los terremotos. Entonces, cuando tú lees acá desastres, algunos, y te aseguro que esto va a pasar en algunos casos, van a creer que los terremotos también se aceleran por el calentamiento global, y eso no es verdad. Al menos hasta donde la ciencia ha llegado, no le he encontrado una relación directa. ¿Y sabes por qué? Porque el desastre de origen tectónico es por movimiento de placas, y eso es interno. Y el calentamiento global es atmosférico. Entonces no vas a encontrar esa relación directa de que un terremoto se va a acelerar más con el calentamiento global. Profe, pero yo he visto que cuando hay más viento hay temblor. Profe, yo he visto que cuando mi perro rasca mi puerta hay temblor también. Ya, pero esas son otras condiciones, pues. Y eso es por dinámica de la Tierra. No es por el calentamiento global. ¿Está bien? A eso va. Y otra característica, mira, lo que hemos vivido, ¿no?
Fenómeno del Niño, eso sí se va a agudizar, eso sí se está agudizando en el mundo, se está haciendo mucho más fuerte, se está cortando en tiempo, formación de huracanes, tifones. Me preguntaron el otro día, profe, ¿y por qué en el Perú no hay huracanes? Profe, si está hablando de desastre, ¿por qué no hay huracanes? Agradece que no hay huracanes, pues, porque si no ya seríamos más piñas. ¿Y por qué no hay? La respuesta, la cordillera de los Andes, sencillo. ¿Qué hace la cordillera? Todo es la cordillera. Sí, todo es la cordillera en el Perú. Pues. Lo que pasa es que la cordillera hace que los frentes de aire disminuyan en velocidad. Al disminuir ya no llegan con fuerza al mar, entonces ya no se produce ese movimiento circulatorio. Ah, buena, Gretel. ¿Ah? Sí, 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 sí. Oye, mira, te comparto esto, te comparto porque tiene una relación directa con el tema. Gretel me estaba mencionando, me dice que en la sierra, por ejemplo, las inundaciones, el fenómeno del niño, no lo consideran como un desastre, ¿no? Más bien lo ven como algo positivo porque incrementa sus cosechas. Claro, lo que pasa es que en el caso de la sierra, o sea, el fenómeno del niño es una alteración océano-atmosférica de las costas. O sea, a la costa sí le va a traer destrucción, pues. En cambio, a la sierra le puede traer, por ejemplo, ¿no? Una época de lluvias, por ejemplo. ¿Cuándo mirarían, Gretel, a un fenómeno como algo negativo? Cuando digan el fenómeno de la niña. Ahí sí cambiaría la situación, porque agudiza las sequías o incrementa las lluvias en diferentes sectores. Pero con la niña, y eso es más en invierno, y eso agrégale las heladas y agrégale el friaje, fatal. Ya, ¿por qué olas de frío y por qué sequías? Ah, ya. Claro, interesante, ¿no? Porque algunos dicen, pero esto, profe, ¿cómo se va? Ya, a ver, mira, te doy el dato. Lo que pasa es que en un proceso normal, verano-invierno, debe de hacer calor y debe hacer frío. Eso es lo normal. Sin embargo, con el cambio climático, ese calor se ha incrementado. O sea, si normalmente tenías 30 grados, ahora tienes 34, 35. Ya, eso es fatal ya. Muy fuerte. Cambian los ecosistemas. A eso le puedes llamar ola de calor, cuando superan los picos. Y los lugares por ubicación, tú sabes, ¿eh? Si un hemisferio tiene verano, el otro hemisferio automáticamente tiene invierno. Entonces, esos inviernos se hacen más crudos, mucho más baja la temperatura y la gente muere por hipotermia incluso. Igual, cuando hay en algún lugar lluvias en abundancia, el otro lugar se queda con sequías. Los desiertos son mucho más secos, pérdidas totales. O sea, son extremos, pues son extremos. No es solamente lluvia, sino también, no es solamente lluvia y calor, sino también es frío y sequía, pero por hemisferio. Y afectan el agro, ¿no? En diferentes sectores. Ya no hay agua, pues. Ya, ¿qué más? Hablamos del mosquito, hablamos de las plagas, bueno, se incrementa, ¿no? Y incrementa el proceso de desertificación porque ya no hay agua en diferentes lugares, hay ausencia, disminución. Hay una sabanización de las selvas tropicales, o sea, se va perdiendo ya. Y eso agrégale también la deforestación, pues que es una causa humana. Entonces se van perdiendo diferentes espacios. Y acá está, pues, la figura de Trocito Polar que ya está siendo el más perjudicado, ¿no? Extinción de las especies. Yo no quiero ser tan negativo, porque ya de por sí, cuando tú miras las imágenes, ya te vienes para abajo, para el suelo, ya soy el fin del mundo. Mira, yo creo que si lo veo de una manera ya distinta, yo podría considerar que incluso el simple hecho de perder una especie, automáticamente, ¿qué implica? Que hay un salto cualitativo y cuantitativo, o sea, evolución. O sea, yo digo, las especies van a desaparecer, sí, pero ¿por qué van a desaparecer? Porque no están adaptándose al cambio que hoy en día tenemos. No se adaptaron. Van a aparecer otras, sí, pero ya los que tienes acá así tal como están ya no van a estar, o sea, con características distintas. Eso es evolución. Ahora dime tú, ¿es necesario o no es necesario? Claro, porque podríamos vivir en el recuerdo, ¿no? Que lo bonito, que está bonito, que es hermoso, que su colorcito, todo bien. Pero ¿es necesario o no? A ver, yo te pregunto, ¿es necesario que tú también evoluciones o no? ¿O te quieres quedar solamente con las características ya antiguas? Tú estás evolucionando, tú estás en una era digital ahora. Tú eres un nativo digital, tú has nacido con eso. Y mira, lo enfoco en nuestra clase. Para ti es recontra fácil prender una computadora, hacer tus diapos, hacer todas las cosas por la computadora, tú la dominas. Para mi generación nos ha costado pues, sudor y lágrimas.
aprender a desarrollar este tipo de actividades virtuales. Pero dime, ¿es necesario o no? Evolución le llamamos, ¿no? Pues tiene que ver con eso. También, o sea, no lo pongas estrictamente negativo, pues, ¿no? A eso voy. Y lo último ya, bueno, con esta parte es calentamiento global en el Perú. Ya, ¿cuáles son las características y las consecuencias que se están generando en el Perú? Deglaciación, departamento Ancash, así, directo. Retroceso glacial de los nevados que se encuentran en Ancash. Pastoruri, ya no hay Pastoruri. ¿Se puede volver a regenerar? De hecho que sí, pero necesitas tiempo en su regeneración. Muchos departamentos del Perú han perdido masa glacial. Podríamos decir que la cuarta parte de los glaciales en el Perú ya desapareció. Eso sí podría, estamos con la seguridad de poder decirte ya que la cuarta parte ya desapareció. Entonces, ¿no? Sí, también, Aldo. También, pero eso más se evidencia en las zonas templadas, en Europa, por ejemplo. Ahí se evidencia más, Aldo. Entonces, mira, el retroceso glacial reduce la reserva hídrica, ¿cierto? Pues porque los lagos, las lagunas de origen glacial ya no van a estar. Al ya no tener reservas de agua en los lagos y las lagunas, los ríos pierden volumen, caudal. Al perder, afecta directamente a la agricultura. Y eso también a la producción energética. O sea, uno te lleva al otro. No hay mayor demanda no hay mayor disponibilidad de agua para la población. Vamos a sufrir en algún momento también con ello. Pero tranquilo, tú no, o sea, tu generación ahorita no. No se cree que de acá al próximo año ya no habrá agua. No, o sea, todavía. La siguiente generación, tus hijos, ahí sí, preocúpate por tus hijos. Los aluviones, esos son meteorológicos, pues, ¿no? Atmosféricos. Daños a los ecosistemas. Bueno, igual que en el mundo, el Perú también lo va a evidenciar. Acá está lo que te decía, ¿no? Fenómeno de Niño, los huaicos, afectan diferentes actividades económicas, inundaciones. Ya, eso es en el Perú, lo tienes que particularizar en nuestro país. Yo creo que más bien, fuera de todo esto viene, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué se hace? Entonces acá directo, el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Dos ideas puntuales. Ya vamos a entrar al bicentenario, el 2021, y acá hay que tener una idea bien clara. Sucede que el protocolo de Kioto ya es un acuerdo, podríamos llamarlo antiguo. Llamarlo antiguo. ¿Por qué? Porque esto comenzó en el 97 y debió haber terminado a inicios del año 2020. O sea, para este año ya no debía estar funcionando el protocolo de Kioto. Debería estar funcionando desde enero, debería estar funcionando el Acuerdo de París. Debería, porque el Acuerdo de París es un documento que tiene vigencia a partir del año 2020, cuando culmine el protocolo de Kioto, dijeron. Profe, pero entonces, ¿por qué no está vigente? Porque todavía no se le ha dado de baja. Se le da de baja a este protocolo en un acuerdo mundial, o sea, en una reunión de países. Todos los países se reúnen y dicen, ya no funciona Kioto, ahora entramos al Acuerdo de París. Profe, ¿y acaso no se ha dado? No, ni se va a dar tampoco. Esa reunión se debe dar en Escocia, pero por el COVID no se ha dado. Entonces, todavía sigue vigente el protocolo de Kioto. Cuando ya se normalice todo esto, ahí recién hablaremos del Acuerdo de París. Me preguntan, profe, y a nivel mundial, ¿en qué porcentaje contamina el Perú? Es mínimo. Ten la seguridad, Abraham, no te sientas ni responsable ni mal, porque la cantidad de gases que es mínimo, poquísimo. Profe, entonces, si no somos los responsables, ¿quiénes son los que más contaminan? China, Estados Unidos y la India son los que más contaminan. Sí, Jordana, sí es lo mismo, aunque el término formal sería el Acuerdo de París. Ese es el formal. Claro, tiene el mismo valor. Ah, buena, Piero. Profe, ¿y qué pasa con la COP21? Ya, mira, acá está, acá te doy la idea. Ah, ya. Suave, Gustavo, suave. Eso de la Agenda 2030 ya es con el tema de... Sí, lo vamos a trabajar, te lo aseguro, sí lo vamos a trabajar. Pero ahorita sería marearte. Lo que pasa es que la Agenda 2030 es Agenda del Desarrollo Sostenible. Ya, vamos ahí, Piero. Claro, me dice la COP de Doha, la COP de 21. Sí, acá está, mira, justo está acá, en esta diapo. Primero, entendamos el proceso, ¿sí? O sea, lo que pasa es que el protocolo de Kioto surge en la COP número 3.
¿Y qué cosa es la COP? La conferencia de las partes. ¿Por qué le llamas conferencia de las partes? Porque es la reunión de más de 190 países donde llegan a acuerdos vinculantes, o sea, que todos se comprometan. En esa tercera cumbre, recién, mira, entra a funcionar el llamado Protocolo de Kioto, porque se desarrolló en Japón. ¿Y qué fue lo que se planteó como objetivo principal? El objetivo del Protocolo de Kioto del 97 era principalmente reducir los gases contaminantes. Profe, ¿pero qué gas? Lógico, ahí se tenía que identificar el gas que generaba mayor problema de contaminación. ¿Y cuál es el que genera mayor problema de contaminación? Es el CO2. O sea, dijeron, ¿no? Vamos a reducir los niveles de emisión de CO2 hasta un 5.2%, tomando como referencia los niveles de contaminación producidos hasta 1990. Bueno, es para entender, en otras palabras, vas a reducir el CO2 hasta un 5.2%. Ya, muy bien. ¿Y cuándo deberíamos de ver si es que esto se ha cumplido o no se ha cumplido? Ya, porque esto tiene un plazo, dijeron. Sí, pues el plazo, indefectiblemente, debería ser y debería terminar en el año 2012. O sea, desde el 97 al 2012 tenemos tiempo para reducir los niveles de contaminación. Ya, muy bien, ¿todos están de acuerdo? Todos estamos de acuerdo, dijeron. Y todos los países dijeron, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué gases vamos a hacer lo que van a reducir? Acá está la relación, lo que te decía. El CO2, el CH4, el N2O, el HFC, el PFC y el SF6. Ya, esos son los gases. Acá me está mencionando el vapor de agua, por cierto. Ahora, si vamos a reducir estos, principalmente ¿cuál? El CO2. Muy bien, estamos en ese acuerdo. Vamos a poder resolver ese problema. Acá están los países contaminantes, mira. Estos son los países que más contaminan. China, Estados Unidos y la India. Ya. Entonces, la idea va por acá. Si tenemos un acuerdo con un objetivo directo, entonces la idea es cumplirlo, pues. ¿Y cuál fue el punto aquí a considerar? Que este acuerdo especificaba que eran los países desarrollados los que deberían reducir más su contaminación. O sea, el acuerdo iba directamente a estos países, a los desarrollados, a los grandes. ¿Ya? Entonces, si estos países generan fuertes problemas de contaminación, ellos son los que deben de reducir para que no afecten a los demás países. Ahora, China, ¿por qué está en el primer lugar? Porque China comenzó a dar un salto cualitativo en su proceso industrial, o sea, creció como potencia. No era potencia, pero desarrolló su proceso industrial y ahí comenzó a contaminar también en mayor medida. Estados Unidos, recontra contaminante, pues. Ahora, me dicen de la India, pero si la India no es desarrollado propiamente, pero la cantidad de gente que tiene, por ahí también, mira, cuando tú hablas de la India, los niveles de contaminación son muy elevados, o sea, no hay una conciencia ecológica ambiental propiamente en la India. Entonces, por aquí no es tanto por desarrollo, sino es por cantidad de población, porque ellos generan más problemas, o sea, tirar la basura a los ríos, por ejemplo, contaminar sus ríos, o sea, por cantidad, por eso va. Ya los demás países sí son desarrollados propiamente, ¿no? Bueno, y acá Irán. Entonces, ellos son los que iban a entrar a reducir esa cantidad de gases contaminantes, directamente. O sea, directamente eran los países desarrollados. El Perú no estaba aquí. O sea, en primera línea no estaba el Perú, porque el Perú menos contaminación. Pero había algo curioso, pues. Había algo curioso. ¿Cómo lo vamos cómo le vamos a poder hacer un seguimiento? ¿Cómo le hacemos un seguimiento a todo esto? Entonces dijeron, todos los años tenemos que reunirnos, pues. Todos los años tiene que haber reunión. Y fue así. Todos los años se reunieron. Por eso dicen, ¿no? En el año 2009 se reunieron en Dinamarca. En el año 2010 se reunieron en Cancún. En el año 2011 se reunieron en Sudáfrica. En el 2012 en Qatar. Y ahí viene el punto, lo que me estabas preguntando, justo lo que me estabas preguntando. O sea, ¿y eso de Doha cómo es? A ver, ¿te acuerdas cuál era el plazo que se habían colocado los países para ver si es que se cumplía o no se cumplía la contaminación, la reducción de la contaminación? Era el 2012. Exacto, era el 2012. Entonces, en el año 2012 ya vencía ese protocolo y aquí ya se deberían haber hecho visibles los acuerdos o los objetivos finales. O sea, llegar a ese 5.2% aquí.
Sí se cumplió, objetivo logrado, salvamos el mundo. Pero en el año 2012 no se habían cumplido los objetivos. O sea, todavía teníamos el problema. Entonces, en esta conferencia de Qatar, lo que plantearon fue ampliar el protocolo de Kioto. Vamos a darnos un tiempo más, pues, o sea, muy poco tiempo, 2008-2012, ¿no? Y ahí, ¿qué tal si lo hacemos hasta el 2020? Y los países entraron de acuerdo, ya listo, 2020 nos reunimos otra vez, bueno, todos los años nos reunimos, pero ya para el 2020 vamos a reducir. Ya, pues entonces, mira, otro año pasa y otro año pasa y no hay reducción. Entonces, mira, acá hay otro datazo que te va a interesar. En el año 2014 se reunieron en Perú la conferencia de Lima, la COP20. Y en esa conferencia de Perú se sentaron las bases, el borrador de un nuevo compromiso mundial, mucho más ambicioso que el de Kioto. Entonces dijeron, como no vamos a solucionar el problema para el 2020, mejor hay que hacer un nuevo tratado, pues, mucho más ambicioso. Y en el Perú se desarrolló ese borrador. Al año siguiente, en el año 2015, los países 195 se reúnen en París. Y es aquí donde todo el borrador que habían desarrollado ya lo formalizan en un nuevo acuerdo mundial, el Acuerdo de París. ¿Por qué se le llama así? Porque se dio en ese lugar. Imagina nada más si un año antes se hubiera formalizado. Entonces no lo hubiéramos llamado el Acuerdo de París, lo hubiéramos llamado el Acuerdo de Lima. ¿Sí? Nos ganaron, pues. Entonces, borrador acá y acá se formalizó. Y al formalizar ese Acuerdo de París, se establecen nuevos objetivos. Pero los nuevos objetivos deberían entrar a tallar, a desarrollarse, una vez que el Acuerdo de Kioto o el Protocolo de Kioto entre a su fin. ¿Cuándo iba a terminar el Protocolo de Kioto? El año 2020. Y a partir del 2020 debería entrar en función el Acuerdo de París, que utilizó estos años para mejorar su redacción, para ver qué cosa van a cuidar. 4 años para ello. Entonces, a partir del 2020 debería entrar, pero no entra a funcionar porque la conferencia de Escocia no se va a desarrollar. Entonces, por ahí también hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Ahora, tú dirás, ¿y cuáles son los puntos más importantes del Acuerdo de París? Mira, si son más ambiciosos, ya no es solamente reducir a un 5.2% los niveles de CO2, ya no. Algo más tienen que hacer. Recuerda este dato y agárrale cariño a esta diapo, porque acá te está dando la carnecita de todo. Mira lo que dice. El acuerdo se cumplirá cuando mínimamente sea ratificado por 55 países. De los 195, si de los 195, 55 lo ratifican, va a entrar a funcionar. ¿Por qué se plantea esa idea? Porque en el acuerdo de Kioto, Estados Unidos, China y Brasil se retiraron y dijeron no queremos hacer eso. Entonces acá solamente dicen ya, si 55 países lo asumen como tal, sí se va a cumplir. Y mira lo que dice después. La ratificación de al menos 55 países que representan el 55% de las emisiones globales. O sea, vincular directamente a los países que generan más contaminación. O sea, te está diciendo, ya no se necesita el compromiso de todos, sino de 55, pero de esos 55 que generan más contaminación. Ahora sería mucho más real, dijeron. Y ahora, ¿y cuáles serían sus objetivos? Te dije, maneja 3 ideas y te voy a ayudar. La primera idea tiene que decir, acuérdate de esta palabra, mantener y 2 grados. Nada más, acuérdate, mantener 2 grados, acuérdate con eso. ¿Por qué es eso, profe? Porque te está diciendo mantener 2 grados, o sea, que la temperatura no supere 2 grados más, 2 grados Celsius más en la actualidad. Que no debe aumentar en 2 grados la temperatura. Eso es lo que te está diciendo. Hay que mantener la temperatura, que esta no suba, te está diciendo. O sea, mantener la temperatura por debajo de los 2 grados. Que no suban esos 2 grados.
porque eso generaría una alteración de los ecosistemas de manera pues irreversible. Profe, ¿y usted cree que eso se puede lograr? Yo creo que sí, porque recuerda que en los últimos 50 años la temperatura de la Tierra no ha aumentado en 1 grado o 2 grados, ha aumentado en 0.5. Y te aseguro que de acá a unos 20 o 30 años la temperatura va a llegar a 0.7, 0.8. Entonces, ¿qué dirán ellos? Lo logramos. Ya, pero ahí va, mantener la temperatura, que no suba por debajo, que no suba más de 2 grados más. Segundo, aquí la palabrita es adaptación. ¿Cómo lo manejan en exámenes? Resiliencia. En otras palabras, se está diciendo, mira, que sean los países, que sean también las personas que tengan la capacidad para adecuarse al nuevo escenario del calentamiento global. La idea es, ¿y eso acaso es aislado lo que estamos pasando? Tú ya te estás adecuando. Para ti, como te dije hace un momento, esta condición de la temperatura alta es algo normal. Para ti, ya te estás adaptando y eres resiliente al cambio. Las especies se están adaptando también a este nuevo escenario. Incrementar la capacidad de adaptación. Bueno, ya lo están haciendo. 2 objetivos que para mí ya se están cumpliendo. Pero en lo teórico. Elevar las corrientes financieras que conduzcan a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Acá lo que te está diciendo es que estos países ricos, estos países desarrollados, tengan la capacidad para poder apoyar también a los otros países. ¿Cómo así? Genero contaminación. Listo. Tú te contaminas por mi culpa. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te compenso, pues. Te compenso económicamente. ¿Qué hago? No sé, te doy dinero para que mejores a tus ríos que se están perjudicando. Te doy dinero para que, no sé, en las zonas andinas, la temporada de frío, ahora le coloques algunos paneles solares. O sea, ahí va la propuesta, ¿no? De que esos países desarrollados que generan el problema también tengan empatía con los países pequeños que sufren con el problema. Profe, ¿pero por qué? Porque nuestro país, el Perú, recuerda, es uno de los países que tiene un escenario adverso al calentamiento global. No contaminamos, ¿ya? No contaminamos, pero recuerda que somos el tercer país más vulnerable ante este panorama del calentamiento global. O sea, los efectos los vamos a vivir nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos glaciales, porque tenemos nevados, por esas condiciones. Allá me dice, ¿no? Y el 1.5, dale, mira. El 1.5 que te dice acá, dice, ¿no? Limitar ese aumento de temperatura a 1.5. O sea, te está diciendo, ¿no? No debe llegar a 2, pero en el caso la temperatura pueda aumentar, máximo debe llegar a 1.5. O sea, ese es su tope, 1.5, pero que no llegue a 2. Se debe limitar ese aumento de temperatura en 1.5. Pero es solamente teórico, como te digo, o sea, es cuestión de interpretación, pues. Es como en los que van a estudiar derecho. Uy, bonito suena la ley, todo bonito, pero tiene interpretaciones. Exacto, pues. Elevar corrientes financieras es capacidad para poder apoyar también a los países que son vulnerables. Por ejemplo, mira acá en esta diapo, ¿ya? Escenarios de vulnerabilidad, ya. ¿Por qué es vulnerable? Acá está, mira, zonas costeras, somos vulnerables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se debe elevar esa corriente financiera? Que esos países ricos, esos países que contaminan más, también puedan desarrollar campañas de apoyo o de ayuda a nuestro país para que se frenen esas condiciones. Inversión, pues. En el protocolo de Kioto a esa condición le llamaron los bonos de carbono, incluso en su momento. Otros hablaban acerca de las replantaciones, arbolitos, para que funcionen como sumideros naturales, también por ahí. Listo, eso está en las diapos y está en el anexo. A ver, terminamos, chicos, con las preguntas.